Pues como no podía ser menos, las jornadas del cómic Villa de Avilés se han hecho eco con una charla coloquio de autores asturianos. Un vistazo al presente, con la presencia de Raquel Lagartos, Julio César Iglesias, Ruma Barbero, Iván García e Israel Álvarez. Os dejamos con ella íntegra para que la tengáis fresquita y al día. Bueno, pues yo creo que podemos ir comenzando ya, que si no luego siempre vamos justo de tiempo, porque es uno de nuestros superpoderes, ¿no? Hablando aquí en una zona, es el cómic, que es uno de los nuestros. Y bueno, vamos a hacer este lente vistazo, creo, a un poco lo que se está haciendo desde aquí, desde Asturias, para todo el mundo. Y nos parecía muy sencillo primero tener el título de la mesa, es un poco una declaración de intenciones, ¿no? Es el presente, es un poco qué se está haciendo ahora, qué estáis haciendo ahora. Evidentemente hay muchos más autores españoles haciendo cosas, hemos tenido que seleccionar y si hemos querido que sea un vistazo un poco ecléctico, ¿no? Que yo creo que es la asturianos. Asturianos, claro. ¿Has dicho españoles? Españoles, que no lo son. Pero muchos más. Muchos más. Sí, yo creo que por suerte hay bastantes jóvenes empezando. Vamos a hacer lo de las revistas, además, que es una cosa que conviene ir destacando, donde que ya se van colando también autores asturianos con el resto de los nombres, pero más allá de un movimiento donde tratemos de buscar qué tenéis en común, cómo se puede mejorar y este tipo de cosas de estas mesas, estamos un poco más interesados en empezar un poco echando un vistazo a qué estáis haciendo, qué vais a hacer, que al fin de cuentas es lo que queda, el trabajo, ¿no? Ayer se decía en la charla de que al final pues los autores pues se acaban juntando, acaban haciendo que la cosa cambie, ¿no? Incluso forzando que... Yo creo que vamos a hacer un vistazo bastante interesante, pero lo primero sería presentar un poco al público, los que estáis aquí. Vamos a comenzar no sé si empezar por el orden de las imágenes o por el orden de cómo están sentados en la mesa, pero vamos a empezar, por ejemplo, por ti, ¿no? Por Ruma, que eres, creo que el único autor que ha ganado 2 veces el premio Alfonso Iglesias, no tanto con Manzajú como con Viajes a la Luz. Has trabajado también en formato tira de prensa, has hecho cómic biográfico de compromiso social y aparte tocas música, un hombre casi del Renacimiento, polifacético, y que además quizás de todos ellos, o de todos nosotros, eres el que más vinculado está no solo a la parte creativa, sino también a la parte de la lengua, a la parte un poco de la cultura asturiana en un espectro más amplio, y eso también trasciende muchas veces en tu obra, ¿no? Luego iremos hablando de ello. Pero, y también un poco del futuro, ¿no? De lo que estáis haciendo. Los siguientes en la mesa es Israel, que aporta en esa mesa también una visión distinta a lo que está haciendo un poco, si no la autoedición, casi un poco de crear un universo, del que tienes el control absoluto, que está saliendo ahora en el colectivo de No es un hobby, ¿no? Y que bueno, que tenéis arriba tanto esta obra como otras que están editando, y que es otra manera distinta también de acceder a la publicación, de mantener un producto. Han sacado la primera entrega y un poco lo que es el principio de la segunda, luego nos contarás, al final se queda en un prólogo que saldrá también en la otra, si es algo totalmente aparte, que es otra manera también de llegar a ello, ¿no? Luego, Lagartos y Iglesias, que nos sorprendieron a todos con Mary Shelley, la muerte del monstruo, y más recientemente con La hierba del estío. Ya están siendo publicados en bastantes países. Hace poco anunciaste la edición italiana, creo que era, de la obra de Mary Shelley. Un tándem creativo, que es algo que a nosotros nos gusta. Luego hablará también Julio César en la mesa de guionistas. Siempre decíamos hace años, ¿os acordáis? Germán, Ángel y yo, que quizás el guionista era un poco la pieza que más echaba a faltar muchas veces en el cómic nacional, ¿no? Evidentemente todo el mundo que dibuja puede escribir, pero no todo el mundo que escribe puede dibujar, entonces era bastante tentador el hecho de, como el trozo del pastel es pequeñito, pues si yo me escribo mis historias me lo quedo todo, y había veces historias que hubieran podido quedar mejor. Yo creo que Julio César está demostrando con estos 2 trabajos que es uno de estos nombres que desde el punto de vista del guión está aportando solidez a algunas historias, y el conjunto se beneficia, y de hecho Raquel ahora mismo ha sido como dibujante una de las finalistas en los premios de la crítica, y bueno, yo creo que una recepción estupenda para estas 2 obras y seguro para todas las que vengan. Luego nos contaréis este nuevo trabajo también en el que estáis haciendo. Y bueno, como es una cosa que se empezó a hacer pero todavía no se acabó, aunque se acabará, mucha gente no lo sabe, pero ya para los que estéis aquí, si os vais, que están muy cerquita del ayuntamiento, a la calle de la Ferrería, podéis ver ahí un estupendo dibujo de Pedro Menéndez a tamaño gigante, hecho por Raquel, que la verdad que no tiene desperdicio, que merece la pena verse, ¿no? Del que también hizo un dibujo, pero todavía no está preparado, por eso digo que ese proyecto está un poco a la mitad, es Iván,
que aquí os enseñamos un poco sus imágenes. Recientemente acaba de sacar un relato que es este, Red y Capitán Eclipse, el enigma de Antara, que luego presentará un poquito más tarde. Y está apostando por un personaje, está apostando por una manera de producción diferente que también nos parece muy interesante. Hace, quizás ya para abril, bueno, Ángel ya lo conoce sobre, está en su faceta de moderador, no de autor, entonces bueno. Hace poco en una mesa de literatura juvenil preguntaba una chica, oye, ¿yo qué quiero hacer si quiero publicar? Y yo decía, si quiero escribir, perdón, decía, nadie te puede impedir escribir. A lo mejor tú lo que me quieres preguntar es cómo puedo hacer para publicar. Pues te voy a decir una noticia, nadie te puede impedir publicar hoy en día. Te puedes autoeditar en internet, te puedes editar tal. A lo mejor lo que quieres decir es cómo puedo escribir, que se me publique y vender mucho. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero sí que a través de muchos caminos distintos, todos habéis llegado a que vuestros personajes, a vuestras obras, lleguen al público, que el público tenga la posibilidad de encontrarlas y al final lo que os une es eso, ¿no? Que todos queréis contarnos historias estupendas, que es lo que nos gusta a los que estamos aquí. Entonces lo primero, como tenéis maneras muy distintas de abordar la publicación, me gustaría que nos contarais eso, ¿no? Porque cada uno ha escogido el camino que ha escogido. Pues yo me edito y hago preventa, yo voy a buscar un editor por el sistema tradicional, yo voy a encontrar un poco más en una distribuidora más pequeñita, tú has hecho un poco de todo, te has autoeditado. Contadnos un poquito. Bueno, buenas tardes. Pues sí, el camino donde me llevó a mí a la autoedición, pues un poco por la falta de editoriales o también por el decir, oye, pues tienes más controlado el producto, ¿no? Digamos que yo con el grupo musical que llevo más tiempo, que es el Felpeyo, que llevamos desde el año 91, pues ya teníamos un sello discográfico, entonces bueno, fue un poco aprovechar ese sello en su día para editar cosas y por medio, donde editamos la familia Castañón, y entonces también usé ese sello pues, para autoeditar, ¿no? Las cosas que yo iba sacando. Después también la difusión de los cómics míos, al ser en asturiano, pues tienen una difusión más local, ¿no? Más localizada, digamos, en Asturias. Y entonces eso, pues, bueno, me permitió, por una parte, tengo buena acogida dentro del público que suele acercarse a la literatura en asturiano, y por otra parte tienes más cerrados otros campos fuera, ¿no? Pero, bueno, poco a poco, a partir de la Chelita, precisamente, que estamos viendo aquí, fue la primera obra que edité también en castellano, pues tuvo así una mayor difusión, y a partir de ella pues me salieron también trabajos, pues uno que hice para una ONG de cooperación internacional de Navarra. Me hicieron el encargo de contar en cómic la vida de Betty Cariño, que era una activista por derechos humanos de la Mixteca mexicana, por derechos humanos, vamos, desde los derechos de los indígenas, los derechos lingüísticos, contra las multinacionales mineras y demás, bueno, un poco de todo y tal, que la mataron y me encargaron narrar su vida y tal. Y ese cómic salió en castellano, en euskera y en mixteco. En mixteco están ahora mismo trabajando muy bien, ¿no? en la lengua originaria de la zona de la Mixteca. Y a partir también de la Chelita, pues oye, me van saliendo más encargos para hacer cómics sobre activismo y cómic social, cómic político, y lo cual está muy bien, que te hace un encargo profesional cobrando y tal por hacer un cómic, pues un tipo de cómic que tú harías por tu cuenta, si pudieras, ¿no? Entonces, además te da mucha información y demás. Y actualmente, pues eso, estoy empezando con la fase de documentación para contar en cómic también la vida de Gaspar García Laviana, que no lo conozcan, igual os suena a los que sois de aquí, os sonará pues, alguna calle, ¿no? En Xixión y en algunos sitios más, en la calle Gaspar García Laviana, que era un cura langreano que
que acabó trabajando en Nicaragua y acabó muriendo en combate como comandante sandinista, ¿no? Dentro de la guerrilla nicaragüense. Y entonces un poco pues eso, entre la autopublicación y después trabajos así que me van saliendo gracias a la buena acogida que tuvieron ese tipo de libros, pues oye, me van ayudando a ir sobreviviendo, pero no sé muy bien cómo, no me lo explico mucho tampoco. Bueno, de Israel, que nos va a contar ahora, para que se me olvidó mencionar antes, tu experiencia también como editor, me encanta, ¿no? Intentando un poco precisamente aglutinar. Cuéntanos un poquito de aquello ahora, esta nueva decisión, este camino. ¿Cuál es la pregunta inicial? ¿Cómo decidiste el camino de publicar de una manera o de otra? Bueno, yo la verdad tenía un personaje creado desde hace tiempo y lo que quería era sacarlo. Entonces lo que hice fue crear una historia y al contrario que tú, en este caso yo lo que hice fue pues contactar con una editorial pequeñita de aquí de Asturias que se llama Rocketman Project, les ofrecí la historia, les gustó y decidieron publicarla. En este caso lo que hicimos fue crear un crowdfunding para conseguir el dinero para la imprenta, distribución y demás, y en ello estamos. Ahora estoy con la segunda parte de la misma historia y espero que haya una tercera. Y bueno, lo que comentaba Javi, Jorge. Mi camino también se inició hace muchos años, cuando Gonzalo y yo creamos la editorial Thunder Comics. No sé si alguno de aquí lo conocerá, que sacábamos una revista bimestral con distribución nacional. Y bueno, el proyecto estuvo muy interesante. Aprendimos muchas cosas, pero llegó a su fin. Y poco más. Nosotros escogimos la vía tradicional, sobre todo por comodidad. Cuando tienes que autoeditarte, pues sí que es verdad que la ganancia es mayor, pero tienes que encargarte tú de la distribución, de la imprenta, de buscar, de adelantar el dinero, sino un crowdfunding, como decía Israel. Entonces, al final, cuando publicas con una editorial, pues tú solo tienes que sentarte y dibujar, bueno, tratar con el editor también, y al final es la editorial la que se encarga pues, un poco de todo eso, de la distribución, de enviar a prensa, para que hagan las críticas. Entonces, para nosotros era mucho más cómodo y la verdad es que en ese aspecto tuvimos suerte. Preparamos el proyecto de Mary Shelley y lo enviamos un viernes y yo creo que el lunes ya teníamos la respuesta del editor de Diablo que le había gustado y que nos lo publicaba. Entonces tampoco tuvimos que plantearnos muchas más opciones. Lo que estamos ahora yo creo que lo puede contar Julio. Buenas tardes. Pues estamos un proyecto muy embrionario todavía, pero bueno, con mi temática medieval. Hemos pasado de Mary Shelley en el siglo XIX a Japón rural y ahora vamos a la Edad Media. Así que seguimos dando saltos y ampliando temas. Lo que pasa es que mucho más podemos decir. Bueno, buenas tardes. Pues yo vengo de un poco por llegar a la autoedición por inercia, porque había hecho cosas con Cúpula o trabajos por encargo, principalmente trabajo como ilustrador, entonces hacer cómic es algo que hago un poco por gusto, pero también procuro rentabilizarlo, entonces vas buscando la manera de poder sacarlo, ¿no? Lo que yo quería era crear un universo de ciencia ficción desde cero, toda su historia, sus personajes, su religión, un trabajo de estos de años y en el que ir contando historias. Entonces, gracias a la Cúpula las empecé a contar como historias cortas en una revista de cómics y cuando eso cerró me tuve que plantear si quería seguir contando historias. Entonces ahí pues fui viendo si había interés en editoriales o no, y era lo típico, pues me pasa lo contrario a lo mejor que a Ruma, o sea, si a él gusta dentro de un círculo más que un público que consume productos más de temática asturiana, me pasa al revés, o sea, es como a la gente de la tierra no le interesa el espacio exterior, entonces es como le interesas a un público que a nivel a lo mejor global sí hay público, pero a nivel nacional poco y menos hecho por autores de aquí, ¿no? La ciencia ficción la consumimos más de autores de fuera y nos cuesta un poco entrar en algo de alguien de aquí nuevo que se te parece a otras cosas a lo mejor.
Y bueno, fue un poco la inercia la que me fue llevando a dar pasos y decir, pues bueno. Y también yo creo que ayudó que como ilustrador ya tenía la experiencia de moverme online mucho para no solo los trabajos de encargo, sino hacer series de láminas, trabajos para coleccionistas, que vas vendiendo, que ya te haces una tienda online, que empiezas ya sabes calcular un poco los costes, los pros, los contras, los envíos, todas estas cosas. Y antes de sacar una novela gráfica con el personaje, pues dije, voy a tantear al público con algo que pueda sacar, que no sea una gran inversión, pues tipo un relato grabado. Algo que a mí me da igual que sea cómic, que relato, lo que importa es las historias que quieras contar, ¿no? Aunque sea ilustrador. Y ese relato, pues, funcionó bastante bien y vi que había un interés mayor del que yo pensaba. Entonces ya me vine un poco más arriba con la novela gráfica, que es más gasto, obviamente, es más, cuesta más sacarlo porque es un costo de imprenta mayor que a una fotocopia del relato. Y ahí ya, pues bueno, ahorré el dinero, pasaron los años, digo, bueno, voy a hacerlo ya. Y dije, voy a probar a ver qué pasaría si hago una preventa, un poco, ¿no? Y se financió solo en la preventa, entonces, ¿para qué ahorrar? Pero bueno, fue bueno porque era que había un público que había interés, ¿no? Supongo que el público residual de la gente que te sigue como ilustrador, que además le gusta la ciencia ficción, ¿no? Entonces te dan esa oportunidad. Y a partir de ahí, pues bueno, lo vas sacando cuando puedes, ¿no? Es un trabajo que lleva mucho trabajo, ya lo sabéis, hacer una novela gráfica es algo que lleva tiempo, tienes que medir muy bien los tiempos, los costes para que no sea algo que no, o sea, que te sea llevadero, ¿no? Ya que estás arriesgando el tiempo y dinero. Y nada, en ello estoy. Cada 1 o 2 años procuro sacar alguna cosa. Yo creo que ayuda también mucho a salir de tu propio público, pues tener aquí un Celsius, que me viene muy bien porque es ciencia ficción, o tener un salón de cómic, y me viene muy bien porque viene del personaje de cómic. Entonces, eso te hace llegar a un público que va más allá del alcance que llegas tú en tus perfiles en redes sociales o el que llegas tú de forma natural, ¿no? Y en eso estamos y en eso voy a seguir estando. Seguir ampliando su universo cambiando formato, o haciendo cómic, haciendo relatos. A todos, pues buenas tardes a todas y a todos y gracias por acudir. Y todos habéis contado que las historias que estáis haciendo, que habéis hecho y que en el fondo se resumen. Quería contar no sé qué historia habéis hecho todos y me he puesto y lo he hecho, ¿no? Esto es porque queréis hacer esto, llegáis a este lenguaje que es el cómic porque queréis contar vuestras historias en cómic, o es simplemente porque no existe industria en Asturias que os permitiera estar haciendo personajes que existiesen aquí. Es decir, ¿es una decisión propia o si pudierais estar haciendo Spiderman haríais Spiderman, para entendernos? Sí, cualquiera. Bueno, en nuestro caso hacemos las historias que nos apetece hacer, y un criterio que tenemos siempre a la hora de plantear un proyecto o de tomar una decisión cuando estamos desarrollando una de las historias es nosotros nos la compraríamos, y si nos gustaría y nos apetecería leerla y nos la compraríamos sí o sí, entonces la hacemos, y si decimos, bueno, a lo mejor no, entonces hay que darle nosotros. Sí, nosotros yo creo que trabajamos un poco haciendo lo que nos apetece siempre, porque si no el cómic son muchas horas para pasarlas en algo que no te apetece o que no te viene. Yo querría hacer Spiderman. a mí me gustaría hacer Spiderman. De hecho, la primera vez que pensé hacer unos guiones en mi vida, hace muchos años, con una pequeña historia que se llamaba La muerte de Alimaña, guionizada por Mateis y dibujada por Buscema, que aún la leo, me parece una maravilla. No cambiaría por nada poder trabajar con nuestros personajes, poder trabajar aquí, la verdad que no lo cambiaría, pero como esto es vocacional, a mí me interesa especialmente el cómic por el tipo de lenguaje que es. Creo que todos los lenguajes tienen sus propias posibilidades, ¿no? Pero creo que el cómic está incluso aún por explorar. Pues me gusta especialmente hacer lo que hacemos, hacerlo aquí, pero si pudiese trabajar con Spiderman con libertad, vamos, mataría por ello. Sí, yo creo que es un poco que si puedes elegir y tu interés está en escribir o contar historias propias, pues elegirías pues hacer algo que lo hagas tú y que funcione y que sea como tú quieras. Pero normalmente tienes que combinar las dos cosas. Y, por ejemplo, si eres un ilustrador por encargo como soy yo también, que hago trabajos para editoriales, que puede ser para una agencia de publicidad o para un autobús o para teléfonos,
¿por qué no Marvel? Que es mucho más divertido. Sería bueno, claro. O sea, a lo mejor no escribes ahí tus historias, no son tus personajes, pero como experiencia tiene que ser una maravilla, porque hablamos de personajes que tienen mucha historia, que hay auténticas obras de arte en Marvel de 1000 tipos y a lo largo de décadas, entonces sería un lujo también, ¿no? Yo creo que se pueden tener las dos cosas, puedes contar tus historias y puedes contarlas de otros, si te interesa la historia. Sí, a mí también me gustaría dibujar a Spider-Man. Hombre, lo que comentabais, sería muy complicado el tema de la libertad, porque bueno, al ser una franquicia, no sé, al ser una franquicia tan conocida, quizá ese ejemplo que has puesto es un poco excesivo, claro. Parece el Pimiento Blueberry. Sí, bueno, pero bueno, sí, sería interesante. Sí, yo creo que a todo el mundo le gustaría dibujar a Spider-Man. Hombre, con su estilo, y si te dieran algo de libertad para contar, a mí me gusta contar un tipo de historia muy concreta que a lo mejor no cabría dentro del universo Marvel, pero bueno. Bueno, yo el cómic fue desde siempre mi medio de expresión, ¿no? Fue desde siempre mi medio de expresión. Y fue lo que me llevó a seguir en ello, aún siendo pues igual el más torpe de los autores de mi generación, como dibujante, ¿no? Porque salimos más o menos a la vez Germán García, que acabó trabajando para DC, ¿no? Acabó haciendo Superman y demás. Javier Rodríguez, que ahora mismo está trabajando para Marvel. Igor Medio, que bueno, que decir del estilo de Igor Medio y tal, y yo. Con mucho yo era el más torpe de todos aquellos, ¿no? Lo que sí me llevó a seguir en el cómic fue esa necesidad, ¿no? De seguir contando historias a través del cómic. Esa necesidad de usar ese medio como medio mío más personal de expresión. Después también, por ejemplo, que siempre me comentaba la gente, siempre decía, a Roma, no cuentas las anécdotas muy bien y tal, ¿no? Siempre te decían eso, y entonces al final lo que acabamos siendo muchas de mis historias es eso, pues ir contando historias que te van pasando, vivencias, ¿no? Esas anécdotas que te decían que narrabas bien y tal, y a partir de ahí también pues ir desarrollando más historias, eso, al principio autobiográficas, después biográficas de otra gente, y entonces, bueno, en mi caso pues estoy más cerca del cine documental, ¿no? O del cómic documental que del cómic de superhéroes, ¿no? Nunca me interesaron y no creo que me vayan a interesar más adelante, o sea que en el caso Spider-Man no. Sí estaría encantado de algún día hacer un Asterix. Un Asterix sí que lo pasaría a pipa. Y bueno, copiándolo no me sale demasiado mal. A ver, yo sé que va a ser una pregunta un poco así complicada y además tiene muchos aristas, pero a lo largo de las últimas décadas, siempre que salíamos fuera, y seguro que a vosotros también nos pasaba, siempre decían, jolín, es que organizativamente en Asturias es increíble, ¿no? Tenéis una región pequeñita y tenéis ahí, cuando había el Salón del Cómic de Gijón, miran las jornadas los autores que estáis llevando, un evento como la Semana Negra que toca todos los campos, le deja al cómic un espacio como el que merece, o sea, como los demás. De repente, pues la revista de crítica que está ganando el premio en Barcelona es de ahí, dentro de la Vienta, y hay un montón de fanzines, el propio de la Vienta, el ETC, los que hacían TIS, y de repente aparece Cactus Comics y lanzáis un montón de cosas que organizativamente un montón. Pero en otras provincias sí que se hablaba más de un asociacionismo por parte de los autores, como comentaba el equipo, pues de repente nos unimos y hacemos medio banda, de repente hacemos no sé cuánto, y sí se puede hablar de este grupo. Quizás eso la única vez que pasó un poco fue cuando pues salisteis a lo de la revista Froilán, de Cactus Comics, pues Rumesón, lo que decías tú, Javi, Igor, pero sí creo que ha funcionado un poco peor el asociacionismo, el unirnos para hacer cosas desde el punto de vista autoral, no para hacer vuestros trabajos, que eso efectivamente es lo que tiene que hablar de vuestros cómics en vuestros cómics, sí. Pero mientras que organizativamente había plataformas que sí que funcionaban bien. Quizás eso también lo puede contar bien Israel, que fue el último en intentarlo de todos, ¿no? A través de Thunder. ¿Creéis que falla un poco eso? Si es así, ¿por qué? ¿Creéis que no? Que eso es una percepción de fuera, porque en realidad sí.
Contándonos un poquito, sobre todo tú que sí que viste eso cuando funcionaba y tú que fuiste el último que lo intentó cuando parecía que no. Bueno, yo creo que fue fundamental en aquella época, en los 90 y tal, que había todos los años pues, un encuentro de autores de cómic. No era tanto, asistía público, asistía gente y demás, pero era pues, sobre todo para conocernos, ¿no? La gente que estábamos trabajando en cómic en aquel momento. Y eso nos sirvió mucho para conocernos, para conocer a la gente mayor, para conocer a Isaac del Rivero, que no sé, nos llevaría 40 años, y los chavales que estábamos de aquella empezando. ¿No? Y eso quizás sería un motor bueno para pues, conocernos y ir trabajando a partir de ahí. Yo, por ejemplo, a Alfonso Zapico tardé en conocerlo, ¿no? Nos conocíamos cada uno lo que hacía y demás, pero bueno, lo conocí en Angoulême, ¿no? Una vez que escribí y tal, y fui hasta allí a verlo. Y eso sí que sería importante. Yo intenté hace unos 3-4 años, volver a reunir a la gente y tal, convoqué pues, con los medios que tenía, los correos que tenía, y decido convocar ahí un poco a todos los que había. Y entonces estábamos por ejemplo, los autores que de aquella, pues ahora 7 años, pues los que rondábamos los 40 de aquella, los que rondabais los 30 de aquella y los que rondaban los 20. Ya bueno, más o menos explicamos cada uno a lo que nos dedicábamos y tal, y así por conocernos un poco. Y después cuando fuimos a una sidrería a tomar algo, y los 40 pedimos sidra, los de 30 pedisteis cerveza, y los de 20 pidieron Coca-Cola. Entonces no sé si eso marcaba esas diferencias y tal. Pero bueno, yo creo que sería bueno lo de retomar los encuentros un fin de semana en invierno, cuando estamos todos aquí recogidos en Mordor, y entonces ya no tenemos mucho que hacer más que vernos y conocernos y demás. Yo creo que sería bueno tener pues, una asociación, o por lo menos conocernos. Ahí siempre pueden salir proyectos también, ¿no? Pues sí, la verdad es que no volvimos a ver. Aquí nos conocemos, pero lo que decías tú, no hay un asociacionismo regional, o sea, cada uno está como en su gueto, en su ciudad. Los de Gijón están en Gijón, los de Avilés en Avilés, y los de Oviedo en Oviedo, si hay alguno en Oviedo. Pero bueno, no sé, sí sería interesante. Incluso Shell lo intentó, no sé quién creó el grupo este de Facebook de autores asturianos, y sí, fue Shell. Sí. Y estamos ahí todos un poco tal, pero bueno, no es un grupo que sea muy activo, ni hay eventos, aunque sean propios, ni hay charlas, ni nos juntamos, ni para tomar unas cañas. No sé qué es lo que pasa realmente. Cuando yo soy el primero, si nos queremos juntar, pues, yo voy encantado. La verdad que a veces da mucha envidia cuando ves sitios como Barcelona, como Valencia o como Madrid, que sí que tienen, además de tener los eventos, tienen toda la infraestructura organizada y hay mucha comunidad de dibujantes, y yo a veces sí que lo echo de menos, porque aquí estamos, bueno, lo que decían ellos, cada uno en su casa, nosotros en Oviedo, si hay gente en Oviedo. Ya conozco. Entonces sería interesante, sobre todo porque ves que está haciendo la gente, salen proyectos nuevos, bueno, siempre pueden salir oportunidades creativas que puedan dar lugar a algo que sea interesante. Un poco más que aportar, sí que se está... Mira, pues acaba de entrar Seru, que estábamos hablando del Seru y de autores asturianos en Facebook, que están esas iniciativas, pero bueno, habría que preguntarle a él, porque él cree que arranca o no arrancan los grupos. Bueno, no sé, yo creo que tiene que ver un poco a veces por la propia naturaleza de la profesión, ¿no? O sea, son profesiones en las que tú normalmente trabajas solo, estás en tu casa. Es como si comparas gente asalariada y autónomos, ¿no? O sea, los autónomos no se unen por profesiones, o rara vez lo hacen. La gente asalariada, como trabaja en grupo, pues comparte más sus experiencias. Yo creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? O sea, y a veces, pues bueno, sí puede haber grupos profesionales de autónomos, y los hay de autores también, pero yo creo que cuando no funcionan es más bien por eso, porque tu experiencia al final es única, es distinta a la del otro, y son circunstancias que a veces no tienen que ver entre sí, aunque sean de la misma profesión. No, pero bueno, también a nivel asociacionismo, el León se ha creado una asociación de ilustradores y dibujantes, y lo que hacen es esa propia asociación,
llevan el material de sus socios a distintos eventos y se van repartiendo. O sea, yo los he visto, La Laboral, está Javi de Castro y otros dibujantes más, y lo que hacen es, esa propia asociación mueve material, pues tanto ilustración como cómics, fanzines, revistas. Pero bueno, está muy bien, que aquí no lo hacemos, pero está muy bien. Otra cosa que bueno, los que estéis en la mesa, en teoría, como poco seríais semiprofesionales, como poco. Lo normal es que seáis profesionales, puesto que cobráis por lo que hacéis en la forma en que sea. Y esto es una parte que estábamos ayer de alguna manera hablando con Kiko da Silva, que supongo que si nos escuchase ahora estar ahí hablando de esto, diría, esto es Canon Prehistoria, ¿no? ¿Os habéis planteado alguna vez que, una vez a mí, un día en una presentación de un libro que se llamaba No a la guerra, cuando el rollo de la guerra de Irak y aquello, hicimos un libro de Azagra, que es un dibujante del Jueves y muy metido, es muy de la CNT y todo el tiempo ha estado militando y cosas de estas. Como había perdido la vista 20 años antes, me preguntó, él era uno de los autores del libro, y yo era otro de los autores del libro, me preguntó, ¿tú qué eres? ¿Artista o autónomo? Y esa pregunta, hecha así como esa zagra y eso, tiene mucha enjundia. Porque si tú eres artista, como diría ayer Federico, el dinero no nos importa. No, hasta que me di cuenta que crecí. Pero si eres autónomo, ya te preocupa un poco más, porque vas a tener que pagar todos los meses una cuota. Y, por ejemplo, eso tiene una ventaja, que cuando te hagas mayor, muy mayor, te puedes jubilar. Porque tenemos, no sé si lo sabéis, una generación de autores de más de 65 años que no se pueden jubilar, salvo que sea con la pensión esa que te dan como los que están viviendo en una esquina tirados en la calle, la asistencial. Y es gente que, al revés que nosotros, con esto ganó mucho dinero. Es decir, la pregunta es, ¿qué sois, artistas o autónomos? Yo doy por sentado que sois artistas, primero. Ahora viene la segunda parte, puede ser artista y autónomo. Es decir, ¿os habéis preocupado alguna vez de todo esto que conlleva el ser profesional, que es ser adulto? Y ya sé que el cómic es un medio de expresión que ha estado ligado a la infancia y la juventud durante el 90% de su existencia, lo cual quiere decir que somos un poco niños, para la gente un poco Peter Pan, pero viene la segunda parte. Y la pregunta es, ¿os habéis preocupado alguna vez de que ser profesional de esto también significa que eres autónomo? O sea, pagáis vuestros seguros sociales, os habéis apuntado todo esto, los que por otro motivo no estáis ya cubiertos, ¿no? Los americanos, como sabéis, que no tienen seguridad social en nuestro concepto de la seguridad social, pues si muchos veréis y os parecerá raro que autores súper famosos, yo qué sé, Will Eisner, cuando tenía 70 años estuviera dando clase. Daría clase por gusto, vale. Pero Claude Jansson es un entintador. ¿Por qué daba clase en la School of Visual Art de Nueva York? ¿O por qué lo daba David Mazzucchelli? Lo daban porque entonces la empresa le pagaba el seguro médico. Y a la empresa le cuesta X. Si tú te lo pagas tú, te cuesta X más 10. Con lo cual, incluso estando muy bien pagado en una editorial, daba clases para tener seguridad social, o sea, seguro médico para ellos. ¿Os habéis hecho esta pregunta? ¿Habéis pensado en ello alguna vez? Yo no sé los cuántos años llevan trabajando los demás, pero no creo que puedas dedicarte a algo sin que eso te permita vivir. Quiero decir, o sea, tú te refieres a si puedes, o sea, a preguntas si... Es que no te he entendido muy bien. Me refiero a ver... Ese es el problema, que no has entendido con lo que he dicho. Y esto ya supone algo. Es decir, ¿te has ocupado alguna vez de si vas a ser autor de cómic, guionista, dibujante, ir a Hacienda y decir, quiero que me haga usted... Sí, yo sí. Pues eso va en función de lo que vas ganando, ¿no? O sea, hay unas cuotas, evidentemente. Tú tienes tus prioridades y después, a ver, lo primero que es el alquiler, los recibos, la comida, estas cosas. Y cuando tienes, pagas autónomos. O sea, hay maneras legales en las que tú puedes facturar si no... No es por esto. ¿Te has ocupado de pensar que esto es una profesión y entonces te has dado de alta? Esa es la pregunta. Yo me
hice la pregunta cuando tomé conciencia de cuánto ganábamos por cada cómic. O sea, puede parecer muy práctico, muy pragmático, pero era algo que, bueno, pues lo tienes como broma, ¿no? Venga, no ganas nada, todo se lo queda a alguien, quién sabe, el intermediario, quien sea, y luego de repente dices, hostia, espera, que no es broma, ¿cuánto tengo yo que hacer en la vida para que esto tenga una rentabilidad? Entonces es casi, no es un jarro de agua fría, es pues igual lo que tú dices, de repente es crecer. Entonces, bueno, vale, entonces no sé si es artista autónomo la pregunta o si no más que la respuesta es, bueno, ¿y qué? Y eres una de las dos cosas y ¿qué te soluciona eso? Entonces, claro, vas a Hacienda, un choque más, miras las condiciones y dices, ostras, no entiendo nada, pero lo que entiendo me preocupa. Entonces sí, fue el momento en que me hice la pregunta. Bueno, yo a Ángel, como yo lo conozco hace más años, ya me hizo esta pregunta hace bastantes años. Y cuando vino Ángel y Norman por casa para seleccionar unas páginas para una exposición mía que hubo aquí hace unos años, pues lo primero que le enseñé a Ángel en casa era la carpeta que mía que pone autónomos. Después de que unos años antes me hiciera esa misma pregunta. Sí, yo me lo tomo profesionalmente, lo que pasa que, bueno, profesionalmente como dibujante y guionista de cómic no me da para ello. Entonces, estoy metido en varios epígrafes. Estoy como diseñador gráfico, que hago trabajos de diseñador gráfico, como maquetador de libros, como autor de cómic, bueno, como ilustrador realmente, porque no hay el epígrafe. Y en otro en el apartado de músicos, que no sé si sigue teniendo músicos y toreros, no me acuerdo cómo. Entonces sí, soy un poco profesional o senior cuarto profesional de esas cuatro cosas, ¿no? Combinas cosas para llegar. Pero eso es importante, porque habéis aprendido mucho, o hemos aprendido mucho, mi generación va antes de la vuestra, pero después de la que les estoy contando, de esos tan famosos que citamos, y no vamos a decir los nombres, pero claro, que no tienen derecho a pensión porque nunca pagaron. Autónomos pensaron que como ya le retenían dinero, digo, esto también indica qué tipos de autores hemos tenido. Se ocupaban de algo que Kiko ayer dijo, por ejemplo, que para crear su escuela y su revista, lo primero que hizo fue ir a un máster de organización de empresas. Por eso probablemente sigue teniendo una escuela de enseñar a ser México, de cómic, y edita revistas que solamente se van a la mierda cuando el distribuidor cierra y se le queda con la pasta, pero ellas van muy bien. Probablemente esto tenga que ver, ¿no? con esta idea. Y esto enlazaba con el hecho de cómo en serio te lo tomas, ¿no? Esto, que para unos es muy serio y para otros es, bueno, yo pasaba por allí, ¿no? Que no tiene que ver con la calidad del producto, tiene que ver con cómo lo tomas, cómo te lo planteas. Y esta es la pregunta, ¿os lo planteáis seriamente? ¿Sabéis que tenéis un lenguaje entre las manos que estáis utilizando y que conlleva una serie de responsabilidades? Por ejemplo, que hagas un cómic, que acabes con él en un juzgado, por ejemplo, ¿no? O que incida en las personas positiva o negativamente, las cosas que sea la responsabilidad del autor. ¿La sentís? La responsabilidad en el sentido de cómo influyes en el público, como de... Hombre, yo sí. No tanto en cómo influimos en el público, porque luego yo creo que si haces un cómic solo pensando en cómo lo van a recibir, como que estás de alguna manera capando parte de la creatividad. Si estás constantemente pensando en cómo se va a recibir, no lo haces con la suficiente libertad creativa. Entonces, evidentemente, con lo que tú decías de acabar en un juzgado, tema de derechos de autor, derechos de imagen, ese tipo de cosas, sí, eso lo miramos. De hecho, hace poco teníamos en mente hacer algún tipo de adaptación literaria y no sabíamos muy bien cómo iba y bueno, tenemos el proyecto ahí un poco aparcado. Y en el otro aspecto, bueno, yo me lo llevo a tomar tan en serio que durante 3 años no he salido de mi casa, iba a trabajar porque yo compaginaba con la enseñanza. Yo daba clases hasta agosto en secundaria, daba clases de matemáticas y de dibujo. Y por las mañanas trabajaba en el colegio y por las tardes yo me metía a mi casa, llegaba a las 4, comía y a
algún día, o sea, yo me acuerdo de tener que poner, me moría de sueño, tenía que poner el despertador 20 minutos y otra vez a seguir dibujando, porque yo quería sacar el cómic. Entonces llegó un punto que dije, bueno, pues soy idiota, no sé qué estoy haciendo. Y como yo quiero hacer cómic, pues he dejado el colegio. Me he ido a levantar la cabeza y evidentemente es muy difícil vivir solo del cómic, así que lo compagino con ilustración, con Carlos, con cosas que van saliendo. Ahora tengo un proyecto para un libro ilustrado, bueno, pero vamos, yo hago cómic conscientemente de lo que estoy haciendo. Yo quizá el máximo compromiso que siento, bueno, dos. Uno es a nivel político, con toda la polisemia que tiene el término, es decir, cuando abordas un libro como el que hicimos en Meliseli, como la biografía de Meliseli, adquieres un montón de compromisos, un compromiso histórico, un compromiso de mantener el grado de verismo o de fantasía que tú establezcas de manera que el lector sepa lo que atenerse, no intentar lo posible no traicionarlo, sea Japón, sea intentar abordar la cuestión del feminismo, más o menos por el feminismo de Meliseli, adquieres una serie de compromisos que van desde la verosimilitud de la documentación hasta que el personaje sea creíble. Y yo creo que un compromiso ante todo con el lenguaje. Como decía antes, el lenguaje del cómic a mí me parece que es la joya del medio, que no es forzoso explorarla a través del lenguaje experimental, que es otro de los grandes caminos, pero yo creo que es uno de los principales compromisos que tienen los creadores de cómic, que es un lenguaje que desde que empezó fue un lenguaje absolutamente innovador y rupturista, que luego encontró todo tipo de caminos, desde la imitación del cine hasta seguir con el propio desarrollo experimental, y creo que es una pequeña gran joya que esa para mí es una de las grandes responsabilidades de los creadores de cómics, ¿no? Que es explorarlo en todas sus dimensiones. Bueno, yo en mi caso fui un poco dándome cuenta de la responsabilidad con el medio, lo que os decía antes, que yo soy honesto porque siempre sentí que era mi forma de expresión más directa, ¿no? Más directa que cuando hago letras de canciones y que cuando toco, ¿no? Digamos que esto es más privado, lo haces tú solo y tal, y lo proyectas desde tu casa. Y después en cuanto a la cuestión política, yo sí que, por ejemplo, siempre vi ese compromiso en mojarse y saber que te puede llegar tal cuando hacía las tires en las noticias, ¿no? Que me metía bastante con los políticos asturianos y entonces, bueno, los políticos asturianos tienes bastante cercanía con ellos, que dices, cualquier día igual te dan un susto, bueno, susto también a nivel asturiano también sería, ¿no? Bueno, alguno Soma igual te llegaba y te daba 2 hostias, ¿no? Pero bueno, me metía bastante con ellos. Pero después cuando yo fui haciendo cosas sobre Centroamérica, como fue lo de la Chelita, y tratar con gente directamente que estuvo metida en la guerrilla y que me decía, pues, venga, Roma, pon esto, pero esto no sé cómo va a sentar ahí. Y que después de que salió el libro y tal, pues sí que me comentaba esta persona, pues que sí que no había sentado bien aquello que contó esta persona. O por ejemplo cuando hice el de Betty Cariño, yo traté mucho con la hermana de Betty, que la asesinaron en 2010, claro, es que esto está ahí al lado, ¿no? Y que es una mujer que sigue en la lucha en la que estaba la hermana y por la que le costó la vida a la hermana, ¿no? Y entonces en ese cómic salen directamente gente con nombre y apellidos, ¿no? Acusados directamente, gente con nombre y apellidos que sí que están en vías de juicios o juicios parados ahí en México y tal. Pero bueno, sabes que es un tío que está al otro lado del océano, pero que tú con tu obra lo estás acusando directamente, ¿no? Entonces sí que tienes esa responsabilidad de decir, hombre, lo que pongas que sea de verdad, ¿no? Que sea verídico, que sea auténtico, ¿no? Y
y bueno, te tienes que fiar un poco de las fuentes en mi caso y tal, pero y de ver que todo está bastante documentado, bastante más publicado, dices, pues joder, pues, está publicado aquí, está publicado y con nombres y apellidos y demás, pues antes de llegar hasta Asturias, a por el Pintamonas, hay gente más cercana, ¿no? que iban por ahí, pero bueno, siempre hay que contar con ello, ¿no? Nadie dijo que está fuera. Vale. Yo en mi caso, yo creo que la exigencia estaría a varios niveles, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, yo vengo de trabajar como ilustrador por encargo y hay unas exigencias que no vienen de ti, o sea, vienen de los clientes, vienen de las agencias, entonces te obligan a tener un nivel, te obligan a cumplir unos plazos, te obligan a ser profesional. Entonces, cuando tú haces una obra que es propia, aunque tenga un valor ya más artístico, más de lo que tú quieres ofrecer, ese nivel de profesionalidad ya lo tiene, porque tú ya lo has aprendido, entonces das hasta más todavía, ¿no? En ese sentido. Y entonces esas habilidades pues las utilizas para negociar con unas impretas, para calcular unos presupuestos, para encargarte de las ventas, de la distribución, o sea, no solo la parte artística. Y lo artístico que te exiges, pues ya que lo vas a hacer, pues da todo de ti mismo, da lo mejor que puedas. En mis cómics no hay una intención, en mis historias no hay una intención voluntariamente política. Pero lo cierto es que está ahí la cuestión política, porque aunque yo siempre digo que en realidad hablar de lo que yo soy o de mi vida o de lo que me rodea, para mí no es una cosa, no es un acto voluntario, es expresar lo que eres. En mis cómics te encuentras cosas que a lo mejor en otros cómics tampoco te encuentras, realidades que no encuentras a un nivel más allá del secundario del amigo del protagonista. Entonces te vas a encontrar a lo mejor con personajes pues que no están en las historias más grandes o para los grandes públicos. Te vas a encontrar con personajes protagonistas que a lo mejor no son heterosexuales, o te vas a encontrar con mecánicas espaciales que a lo mejor ni siquiera son cis y son personas no binarias y transexuales. Te vas a encontrar con mujeres que no son la compañera del protagonista y a lo mejor tienen historias propias y tienen relaciones o discursos entre mujeres. Entonces, no es una cosa voluntaria, pero está ahí, porque es lo que yo soy y lo que a mí como individuo cívicamente es lo que quiero ser y lo que soy cada día. Entonces eso están mis historias, pero no es algo que yo decida, voy a cubrir cuotas, entonces es lo que los mínimos que yo me exijo a los 3 niveles. Luego hay otro tema que es un poco como el elefante en la habitación, ¿no? Que generalmente no se dice en mesa, pero generalmente luego estás por ahí tomando un café y siempre sale, ¿no? Y es que evidentemente hay muchas cosas que nos rodean y que hacen que ciertas tareas sean más difíciles, pues la masa electoral tienes, etcétera, etcétera. Pero luego generalmente cuesta más hacer autocrítica. Estamos refiriéndonos mucho a Kiko, que yo creo que todo el mundo debería escuchar la charla que dio ayer, porque realmente lo decía, no, pues hay veces que yo tengo que tener cuidado porque la tercera vez que digo por qué no, pues digo, bueno, pues voy y lo hago, ¿no? Cuando decíamos, jolín, qué pena que no hubiera aquí una jornada, pues decimos, venga, pues hacemos, ¿no? O decíamos, nadie va a publicar algo en España, venga, pues venga, vas y lo publicas, ¿no? Pero al final hay que hacer cosas. Y una de las cosas que yo creo que pasa muchas veces en el cómic, a veces, cuando hablamos de estas cosas, es que miramos mucho para afuera y a veces hacemos poca autocrítica, decimos, ¿qué más podría hacer yo, no? Por ejemplo, una cosa que hablamos mucho Ángel y yo, ahora hablamos a nivel general, no del cómic en Asturias, ¿no? Pero está incluido. Yo nunca jamás, y sabéis que trabajo en festivales de cine, he escuchado a un director de cine decir, yo llevo 20 años sin ver ninguna película, pues después de hacer películas estoy tan cansado que lo último que me apetece es ver una película, ni a un novelista, ni a un poeta, pero sí lo he oído muchas veces en mensajes de cómic, ¿no? O cuando te dicen, sí, yo leo cómics, ¿cuál es? Pues me he leído Culebert y digo, hombre, más allá de la industria es el último estudio que has leído de 20 años de esa industria, ¿no? Yo no os voy a poner en ese compromiso, no sé cuántos de vosotros os habéis leído las obras de los otros 4 que están en la mesa, ¿no? Pero igual nos llevamos sorpresas. Digo, sí sé, nunca se leen. Sí sé, sí sé que os estamos contando la charla de ayer de Kiko porque no estabais ninguno. Digo, entonces, es decir, cuando hablamos yo fui jurado del primer premio Alfonso Iglesias, ¿no? Después dices que no hay un premio porque, jolín, porque en todas las provincias las hay y tal. Era un premio que bajaron mucho, pero que en su momento era una, como bien sabes, una cantidad de dinero bastante grande. Encima te dejaban los derechos libres para la lengua castellana. Se presentaron 6. Se presentaron 6, de los cuales 2 eran con obras que tienen hechas desde hace 10 años que habían traducido al asturiano, y de los otros 4, 2 no cumplían las bases. O sea, detrás de esa gran demanda, la realidad que había es esa. Claro que esto generalmente otros, ¿no? Yo soy muy bruto, pues no se dice, no se habla, ¡ay, qué pena que no hay un premio! Pero a mí creo que es más útil para todos si lo hacemos al revés. Vale, el otro ya lo iremos cambiando, ¿no? Y seguramente se cambia empezando por esa novela. ¿Qué podría hacer mejor? ¿Qué creéis que podría hacer cada uno de vosotros
a nivel individual para, pues a lo mejor tú mismo, tomando cañas, o lo que sea, me comentas, es que eso es increíble, se quejan de unas revistas y luego cuando tienen 3 meses para hacerlas y cuando falta una semana entrega uno. Y tengo que andar buscando porque precisamente los que más estaban picos, a ver si nos unimos, hacemos cosas, no me entregan. Y al final sale, es decir, siempre se dice la primera parte, pero nunca se dice la segunda, que creo que es la consecuencia que lleva la primera. Entonces, ¿qué creéis que falla? Pero te digo, hostia, es verdad, es que tendríamos que cambiar esto y yo el primero. Bueno, y después de descubrir, de que Jorge descubrió la tramoya de mi primer Alfonso Iglesias, que dices, no, los que no cumplieron las bases, los que tal, no sé qué tal. Y era el mejor. No sé en qué lugar me dejar. Pero bueno. Y que fuiste capaz de presentarte. Sí, bueno, ¿qué más podríamos hacer? Una pregunta bastante buena. Yo, por ejemplo, hay un plan que sobrevuela por ahí desde los tiempos ya del Salón del Cómic de Gijón y demás, que se habló muchas veces, y que Ángel, alguna vez charlando con él, decía, nunca te metas en ese tinglado, que sería, pues, por ejemplo, había una propuesta de hacer un museo del cómic asturiano, ¿no? Y bueno, es una propuesta de de generaciones anteriores a la nuestra, ¿no? De esta gente de Arbesú y de Isaac del Rivero, padre, ¿no? Y eso, pues, por visibilizar todo lo bueno que se hizo en la historia del cómic asturiano, pues, no sé si necesitáramos un museo, pero bueno, una sala en algún museo que ya esté establecido y que ahí pudieran depositarse fondos que muchas veces igual están estorbando a la familia, ¿no? Que estuvieran ahí y tal, y se hicieran exposiciones temporales de los de la Fuente, de todos los históricos y también de autores nuevos y tal. Pues yo creo que eso sería un punto por el que podríamos empezar a pelear por ello, ¿no? Que hubiera, digamos, no un museo tal, pero bueno, igual una parte, ¿no? En algún edificio museístico así emblemático, ¿no? Y después, por ejemplo, sí que les hablo alguna otra vez, pues sí que igual casi todos pues tenemos blogs, tenemos sitios en donde vamos subiendo obra, pues igual tener también una web colectiva, ¿no? De cómic asturiano, en donde pudiéramos ir, pues lo mismo que subes en tu blog, pues que lo compartas ahí y tal, tener, pues, dar un poco esa unidad también, y bueno, que gente que te conoce de tu obra y que va a ver tu obra, pues que conozca a alguien que no conocía, además. Son, no sé, las cosas que se me ocurren así, a bote pronto, ¿no? Sí, yo creo que lo que comentábamos antes también, de un poco más de asociacionismo, o sea, el crear una asociación de verdad y real, en la que los socios con una cuota aporten dinero para crear, pues, por ejemplo, pues, una web común, lo que comentabas, o incluso lo del museo. Eso sí, hablamos Gonzalo y yo en su día con Isaac, que estuvimos 2 horas en su casa y nos estuvo enseñando muchas cosas, y sí que hay mucho material. Lo que pasa es que a lo mejor ese material, en lugar de hacer un sitio físico, necesita un sitio virtual, primero. O sea, documentar o datar o escanear todos esos originales, y sí, tener una historia, porque eso es realmente historia del cómic astur, y que esté en algún sitio, que se pueda consultar. Eso sí sería interesante. Sí, cualquier fondo, sí, un fondo fotográfico exactamente. Está en el pueblo de Asturias, pues autor de edificio en el pueblo de Asturias, eso sí, por ejemplo. Eso sí sería una cosa, una primera piedra, como si dijéramos, para crear un poco un estilo, darle entidad al cómic asturiano. Que siendo sincero, no se me ocurre cómo mejorar las propuestas. De alguna manera sí creo que el punto clave, como puede pasar incluso en la historia del cómic femenino, es
es avanzar hacia generar una historia y ser conscientes de la genealogía propia. Es algo que en Asturias es posible que falte esa sensación de tradición y de herencia compartida y de espacio compartido. Es que no se me ocurre cómo mejorar las ideas. Es que veo muy bien el museo, me parece una gran idea. A mí me gusta mucho también la idea del museo y yo creo que sería muy interesante, lo que pasa que claro, esto no es complicado hacerlo desde aquí, pero por ejemplo en sitios hablabas de Kiko da Silva que tiene la escuela esta de Garaxe Hermético. Si hubiera unos estudios específicos de cómic, sería mucho más fácil generar comunidad y generar todo ese tipo de infraestructura que apoyase a lo mejor el tema del museo o no sé. Sí, podría ser una de las maneras, porque creo que como iniciativas por separado está muy bien, pero les falta algo que las apoye a lo mejor, y podría ser vía, aquí están muy bien las escuelas de arte, por ejemplo, los módulos de ilustración, de diseño, que ahora están en Avilés, creo que ilustración está en Avilés. Está en Oviedo, más que en Oviedo, ¿verdad? Porque sí que unos estudios específicos siempre generan que gente a lo mejor de León o de Galicia se venga a estudiar aquí, se crea porque la tradición aquí ya hay una tradición muy grande, además estamos en un salón de cómic que tiene los años que tiene, la reputación que tiene. Y siempre hay iniciativas, está en el grupo de Facebook, ha habido fanzines a lo largo de los años, está la revista de Manu, que también hay autores asturianos aquí. Yo creo que a todas estas cosas, a lo del museo, las asociaciones, le faltaría quizá formalizarlo de manera a lo mejor institucional, tipo un curso específico, algo más profesionalizado. Y también yo creo que a veces lo que falta, no solo a iniciativas asociativas, sino también a autores, es que creo que quizá por generaciones o por cómo entendemos la difusión del trabajo, yo creo que falta el aprovecharse del todo de la posibilidad que tiene lo digital, internet, las redes sociales. Yo veo autores que son muy buenos, que a mí me dan mil vueltas y digo, ¿cómo puedo estar yo viviendo de esto y él no? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque me muevo mucho más en esos entornos y es que el mundo ahora es eso. Y yo creo que a veces nos falta, el museo es indispensable, las cosas tienen que quedar registradas, la historia tiene que conservarse, pero si no hay una manera de atraer a la gente ahí, no es como que se queda para nadie, ¿no? ¿Por qué funciona un salón de cómic? Aparte porque esté bien hecho, porque genera interacción, porque hay que ir a verlo y porque, quiero decir, salen los medios. Yo creo que habría que aprovechar ese mundo que muchos autores lo tienen un poco como... Yo no me preocupo de dibujar y no me voy a preocupar de subir un post cada día o de hablar de... Y yo creo que es importante y ayudaría a todas esas iniciativas. No sé si me dicen que no nos queda tiempo o que sí. Creo que dicen que no. Bueno, pues ya estamos acá. Ya está claro, hablo de súper tacañón. Pues bueno, lo primero es daros las gracias, claro, por venirse hasta aquí a que os sometamos a estos terceros grados y tanto que no pensaríais que os lo íbamos a poner fácil y deciros, ¿qué os parece? Hay bastantes subvenciones, hay más, no sé qué, salón asturiano, también castellano, bla, bla, bla. No, eso ya lo discutís fuera en el café con las cañas. A mí la idea del museo me parecería maravillosa, pero si los catalanes no lo han conseguido, olvidad. Y sí un archivo, porque eso sí que lo hacer. Y porque un museo tiene que generar cosas. Y si los que tenemos no generan ninguna, uno de cómic no sé yo. Sí, partiendo del archivo. Claro, y eso estaría bien, ¿no? Porque es la memoria, y no tenemos memoria. Y a lo mejor que la genealogía está bien, yo no lo sé, porque nunca pensé en el cómic en Asturias, en asturiano. Siempre viví aquí, pero nunca lo pensé así, lo pensé, quiero decir, pues, si me dices a quién prefieres que expongamos, a no sé qué, a Willisner, digo que a Willisner, no sé. Y si es asturiano también, ya sabéis que aquí le damos un premio a mejor autor asturiano y ninguno jamás ha nacido en Asturias, ni ha vivido aquí. O sea que a Willisner si hubiera pasado se lo damos también seguro ese año, mejor autor asturiano. O sea que por amplitud de criterios lo sería, pero es complicado, creo. Por lo que hablábamos aquella vez, es que un museo es condiciones museísticas, un director que va a ser por oposición y probablemente lo que quiera es venir a este museo para irse al que quiere y que el cómic le importa una mierda. Eso es lo que sucede en la vida real. Entonces, es complicado. Pero un archivo sería estupendo y tener memoria de lo que se ha hecho sería básico y fundamental. No sé a quién se lo tendríamos que proponer porque
cuando nos quedamos mirando esto hay que hacerlo, sí, pero ¿quién ellos? Pero es que ellos del cómic somos nosotros, no hay hecho ellos en Asturias, somos nosotros. Entonces cuando dice, tendría que hacerse, no, ¿quién de nosotros lo va a hacer? Ese es el tema, ¿no? Que probablemente era en la idea que era la pregunta que habíamos hablado con Jorge. ¿Tú qué vas a hacer en esto? Porque nosotros hacemos las jornadas, ¿eh? No penséis que... Y en cada cosa que nos metemos llevamos el cómic. Cosa que organiza Jorge o cosa que organiza yo, veréis que hay cómic. Quiere decir que ya hacemos nuestra parte, no vamos a hacer otra parte, pero sí la responsabilidad. Y en concreto yo creo que habréis visto, os tengo que dar la espalda como en las películas de los Marx, porque es que no me queda otro remedio. Porque me han puesto el micrófono aquí y no quiero acabar con 3 vértebras rotas. No, que la idea era de demostrar que de alguna manera esta generación que sois es responsable, ¿no? Porque las mismas preguntas hechas hace 20 años cuando empezábamos, las respuestas a los autores que os hubieran la anterior generación esa no hubieran sido las mismas ni de lejos. Ni siquiera quizá hubiéramos planteado estas preguntas. Hubiéramos vuelto a la retórica habitual de, bueno, asturiano, castellano, nada. El color, blanco y negro, la masa o cosa, ¿no? Entonces han sido ya, y eso es una diferenciación ya, que podamos hacer preguntas que se podrían hacer si en lugar de cómic estuviéramos hablando de cine, de literatura, de pintura o de radio, ¿no? Por un lado, lo cual demuestra que el nivel ha cambiado, y ha cambiado hacia arriba, afortunadamente, ¿no? Y por otro lado, que bueno, que tenemos, hemos tenido con nosotros y seguiremos teniendo estos días a autores de una valía creativa importante, porque todos hemos mostrado trabajos vuestros que se pueden poner a competir con los mismos de cualquier otro lugar del mundo, no de España, que es muy pequeñita, o de Europa, de cualquier lugar, ¿no? Y no habrá muchas diferencias creativas, ¿no? Y eso también es importante y demuestra que se están haciendo cosas y que las cosas son importantes y que cada uno, y que hay diferentes versiones de esto, porque sería muy aburrido si al entrar en una isla de cómics todos los cómics fueran como los que hace Roma, como los que hago yo. Joder, qué aburrimiento, tío. Pero afortunadamente no es así, y la prueba es que se está haciendo cosas muy diferentes y todas muy interesantes en su parte, ¿no? Y como nosotros en esto somos como muy ecuménicos, nos gustan todo tipo de cómics y siempre se sorprenden de que tipos que llevan una camiseta de Angulén, lo que se han pasado las comidas hablando de Frank Miller, ¿no? Entonces, pero va por ahí esto, ¿no? Y lo interesante es que también esto va por ahí, ¿no? Y si Jorge no tiene nada más que decir, pues daros las gracias por estar aquí, y lo va a hacer el público de la forma que solemos hacerlo aquí, que es dándoos un fuerte aplauso. Y luego firmarán sus obras. Esto no acaba, la cosa sigue, y creo que viene Germán.